Muy buenas, Tribu Inviven. Hoy tenemos un café diferente. Yo creo que os va a gustar mucho. Acaba de decirme que él es normal y entonces que la presentación tenía que decirle como que fuera normal, pero a mí no me le presentaron así. De hecho, gracias a Vicky López, una enfermera muy amiga, ella fue el que me regaló el primer libro. Y claro, sabéis que me gusta leer, que devoro casi los libros, no tengo todos sus libros leídos, ese sí me gustó muchísimo y me quedé con uno de sus cuentos. Él es escritor y dice que se dedica a escribir, pero yo que le sigo por las redes sociales, además de que hace entrevistas y bueno, nos ha hecho disfrutar en varias ocasiones a lo largo del COVID, tiene un proyecto que me ha gustado, sobre todo porque empieza a trabajar con los adolescentes y es una forma muy, muy diferente de poder ver el mundo de una forma distinta. Yo le voy a presentar porque creo que de aquí vamos a terminar leyendo absolutamente todos sus libros. Os presento en el Café Inviven de hoy a Eloy Moreno. Muy buenas, Eloy. Mil gracias por estar aquí con la tribu. Buenas, muy buenas. Vaya presentación. Claro, para muchos que a lo mejor no te conocen o a lo mejor sí, porque claro, el bolígrafo de gel verde hizo lo suyo y además así fue tu presentación. Sí, totalmente. Bueno, fue un poco el libro más lo que ocurrió, ¿no? Con el tema de que fue autoeditado y empezó a conocerse gracias a la gente por la calle. Yo iba vendiéndolo por la calle, ¿no? Entonces fue como un poco el boom de todo, ¿no? De la historia más el libro. Y la verdad es que sí, durante aquel 2011 fue uno de los libros más vendidos, más leídos, ¿no? Más conocidos del momento, sí. ¿Cuándo supiste tú que querías ser escritor o fue un poco de casualidad? Fue ya un poco más, no fue de pequeño, yo de pequeño no tenía esa inquietud, ¿no? Pero fue quizás a unos 12, 13 años que empecé a participar en concursos literarios de relato corto por internet y empecé a enviar y empecé a ganar algunos premios y dije, bueno, pues esto no se me da mal, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya cuando gané varios premios en tema de relato corto me decidí a escribir la novela, que fue la del bolígrafo, ¿no? La primera que escribí. Ujú. ¿Y cómo llega uno? Porque claro, me imagino ese síndrome del folio en blanco, a lo mejor a ti como escritor no te pasa, pero yo cada vez que me piden simplemente a lo mejor hacer un escrito de 2, 3 hojas, es como, bueno, en otro momento ya veremos, hasta que arrancas, ¿cómo se enfrenta un escritor que ya es consagrado? Bueno, que quizás lo del folio en blanco no dejo que me pase porque si veo que no voy a escribir nada, pues no me pongo a escribir, ¿no? Y yo creo que ya llegará el momento y ya está, no hay ningún problema. Si no es un día, será el siguiente. Y después yo también mis libros los empiezo a escribir siempre por el final, con lo Ah, cual esto como que no me da miedo el principio, claro, porque ya tengo escrito ya tengo un trozo escrito. Entonces prefiero escribir el final, que siempre lo tengo claro, ¿no? Y después cuando ya tengo eso claro, pues me voy al principio y ya intento que la historia llegue hasta ese punto final. Con lo cual para mí es más sencillo así. ¿y eso es que escriben toda la gente así o es que a ti te surgió y funciona? Porque claro, me parece una... Yo lo que suelo hacer, que dicen que no es bueno, es leer la última página. Tengo esa manía. Leo la última página, justo la última página solo, que no sé muy bien de qué va, y entonces empiezo a arrancar. ¿Cómo se te dio a ti por escribir primero el final? Pues bueno, quizás porque como mis finales son muy, los libros a veces son muy sorpresivos, ¿no? Que no te lo esperas. Entonces, para poder llegar bien a ese final, tengo que tenerlo muy claro. Entonces, si ya lo tengo escrito, después lo que son, como hay muchas historias muchas veces en las novelas o muchos saltos, sé que voy a llegar donde quiero. Si lo hiciera al revés, igual se me liaría un poco mejor la trama, ¿no? Y a lo mejor no llegaba donde yo quería. Claro, me dices que el primero fue de autoedición, eso significó que el público empezó a hablar mucho del libro y tú perderías totalmente tu anonimato. ¿Cómo lo llevaste? Bueno, yo era funcionario del ayuntamiento, ¿no? Aquí en Castellón y yo trabajaba pues en mi mesa, ¿no? Con mis ordenadores y poco más. Y bueno, fue un cambio, ¿no? El año 2011-2012, la verdad que fue un cambio muy grande para mí, pues porque empecé a viajar muchísimo, ¿no? A hacer muchas presentaciones. Yo una persona que claro, que siempre estaba más o menos en el mismo sitio, no estaba acostumbrada a hacer presentaciones, a hacer a cara al público, ¿no? Nada de eso, y fue un cambio bastante gordo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya fue, pues cada libro que iba sacando ya cada vez tenía más lectores, ¿no? Entonces ya poco a poco dejé mi trabajo anterior y ya me dediqué solamente a escribir. Claro, así que hiciste un cambio y me imagino que la gente a tu alrededor te diría, pero ¿estás seguro de lo que haces? Que este te ha ido muy bien, pero que aquí tienes un trabajo fijo, estable, que eres funcionario. Te lo preguntaría, me imagino que más de una vez.
Claro, y la verdad, justamente por eso, ¿no? Por ser, y justo por ser el tipo de trabajo que era, ¿no? Que es funcionario, con tu plaza fija y... Pero bueno, me lo pensé evidentemente, pero al final decidí que lo que más me hacía feliz, ¿no? Que al final es un poco lo que se trata, era escribir. Entonces decidí que si no era en ese momento, a lo mejor más adelante ya no podría hacerlo, que hay trenes que pasan, ¿no? Y los dejas pasar, pues ya no vuelven. Entonces sí que al final decidí hacerlo. Y bueno, de momento creo que acerté. Bien. De hecho, en esa parte, porque claro, creo que son como dos pensamientos que a veces pueden ser un poco contraproducentes, ¿no? Se piensa que el funcionario, creo que erróneamente, parece que no tiene nada de emprendimiento. Sí que por José Manuel Vega creo que cada vez más la palabra de intraemprendimiento dentro del funcionariado, ¿no? Que hay mucha gente que hace muchísimas, muchísimas cosas, pero justo el escribir, no deja de ser un emprendimiento total. Entonces, la figura de esa estabilidad, esa figura de la incertidumbre, es como pasar del blanco al negro. Claro, es como tú dices, realmente, a ver, en el tema de funcionarios y gente emprendedora también, si no, no habría, hay muchos proyectos que salen que no saldrían, ¿no? Entonces, Ujú. no creo que sea más el tema de emprendimiento, menos emprendimiento, sino el tema de la estabilidad, ¿no? Que es lo que tú has dicho ahora. Es cierto que cuando te vas del tema de funcionario, pues claro, la estabilidad la pierdes y con la escritura es una inestabilidad total, continua, porque cada libro es totalmente distinto y no sabes si va a funcionar y no te garantiza que el libro anterior haya funcionado para que el siguiente lo haga, ¿no? Entonces, cada vez que se publica uno de mis libros, pues yo también estoy un poco como, ¿qué pasará, no? Siempre estás ahí en la cuerda, ¿no? De alguna forma, pero bueno, también es lo bonito que tiene, ¿no? Que tiene esa incertidumbre. ¿Y cómo se supera esa incertidumbre para poder dormir todas las noches y no tener que tirar de lesatines o de orfidales para ver qué va a pasar y justo además según se va acercando el momento de la venta? Pues bueno, pues con familia, con amigos, ¿no? Con los que esto, a ver, ha habido como dos momentos, ¿no? En mi carrera, empecé en el 2010, o sea, llevo 10 años ahora, y ha habido como dos momentos así de incertidumbre, que fue en el segundo libro, porque el primero había funcionado muy bien, entonces el segundo es muy complicado, ¿no? Es decir, a ver si va a funcionar o no va a funcionar. Y después cuando escribí Invisible, ¿no? Porque con Invisible también cambiaba mucho el registro, era quizás un libro más juvenil, aunque es para todo el mundo, ¿no? Pero también como que bajaba un poco la media de edad de los lectores. Y ahí también tuve como dos momentos de decir, ¿qué pasará aquí, no? Pero bueno, al final ha pasado todo muy bueno, la verdad es que muy, muy bueno. Conseguiste además el premio justamente por la crítica más juvenil, ¿no? Sí, sí, justamente. Y además ahí en ese proyecto es el que ellos mismos están pidiendo, porque he visto en las redes sociales, que vengas a sus institutos y que les hables. Claro, la pregunta es, ¿hablarles de qué? Hablarles del libro, ¿no? Porque bueno, la condición que yo pongo cuando voy o sea, no puedo ir a todos los institutos que me llaman porque sería imposible, ¿no? Entonces los selecciono de alguna forma, por cercanía o por fechas. Y lo que hacemos siempre es como una tertulia del libro. Siempre voy cuando el libro ya lo han leído, ¿no? Cuando han leído Invisible. Y claro, ellos han leído el libro, pero después lo que sale cuando hablamos es muy distinto a lo que han leído, porque ellos tienen sus casos propios, ellos están dentro del libro de alguna forma, justamente es la edad en la que está narrado, ¿no? Entonces te das cuenta de que ellos han vivido el libro pues como de una forma mucho más especial incluso que yo, porque ellos están viviendo ese momento y en esa época, ¿no? Yo me metí en la piel de un niño de 12 años o 13 años, pero ellos tienen esa edad. Ujú. Entonces es muy bonito ver todo lo que sale, ¿no? Que salen cosas que yo a veces ni me imagino. Ha habido gente llorando en clase delante de mí porque ha sufrido, o gente que se ha dado cuenta que ha estado haciendo daño a otros niños, o sea que ha habido momentos muy, muy emotivos. Cuando te has puesto en la piel para escribir lo de un niño de 12, 13 años, ¿fue difícil respecto a tus 12, 13 años vividos? ¿Era algo similar o cambiaba? Porque yo que entro dentro de las aulas, te puedo asegurar que en el tema educación afectivo-sexual es un pelín diferente. De hecho, lo que antes veíamos con 16, 17 años, lo empezamos a ver con niños de 11, 12, 13 años, entonces ha habido como un adelanto y todo eso propicia, bueno, pues a veces etiquetas demasiado rápidas, juicios de valor, que se sientan con una autoestima muy bajita, porque parece que es que ya no estoy en ese momento de poder gustar a los demás. ¿También te ha pasado a ti que había ciertos cambios más acelerados o en esto todo funciona exactamente lo mismo? Pues en esto creo que como hablamos al final de sentimientos, creo que en eso no ha habido tanto cambio, ¿no? Que al final los sentimientos no dejan de ser sentimientos, da igual la edad que tengas, que es un poco lo mismo, ¿no? Entonces el sentimiento, los principales sentimientos o el de culpa, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ha acusado a otra persona, ¿no? El de culpabilidad
o simplemente no por acosar, sino por no haber ayudado, que es un poco al final lo que más ocurre, ¿no? El no haber ayudado a alguien más que el acosarle. Entonces, esos sentimientos, que son un poco los que aparecen en el libro, yo creo que independientemente de la época en la que estemos, no hace ahora, hace 20 años, son los mismos, ¿no? Y es un poco en lo que nos basábamos las charlas, es decir, en la empatía sobre todo, ¿no? En cómo piensas que se siente otra persona cuando le está ocurriendo eso. Y cuando sacas esas emociones, al final, pues son emociones universales, ¿no? Y te das cuenta de que da igual la edad que tengas que sientes lo mismo. ¿Crees que en ese momento antes era tan consciente? Porque claro, ahora tú escuchas la palabra empatía y casi mi hijo de 5 años sabe perfectamente qué es lo que es la empatía, ¿no? Pero yo he habido palabras que te reconozco, que incluso con formación, que las he sabido muchísimo más tarde, estando ya en la universidad, no cuando tenía 12 13 años. Entonces, sí que mirabas por los demás, pero incluso te decían como, bueno, venga, tío, que tienes que ser fuerte. Cuanta más caña te den, ¿no? Más fuerte te haces, ¿no? Te haces de una forma distinta y parece que no era visible que fueras vulnerable y que pudieras expresar tus emociones o que tuvieras cierta sensibilidad. Y ahora a eso antes se le daba más caña, ahora espero y confío que eso no se haga, pero si no hay mucha diferencia, ¿son igual de conscientes? Pues yo no lo sé, a ver, no puedo, claro, yo muchas veces cuando voy a los colegios, a los institutos, que a veces me dicen, haz una charla sobre bullying, digo, no, porque yo no soy psicólogo, ¿no? Yo solamente he escrito un libro y es un poquito lo que he visto. Es cierto que para escribir el libro yo hablé con muchos psicólogos infantiles, o sea, al final me nutrí de ahí. Nunca hablé con ningún niño, me parecía muy violento, ¿no? El hecho de hablar con alguien que haya sido acosado o acosador, no quise hacerlo. Y hablé siempre con los adultos, ¿no? Con profesores, con padres, con adultos que habían sido acosados de pequeño o con acosadores también de adultos ya, o sea, toda la gente adulta, ¿no? Y lo que sí que quizás veo como un poco de cambio, ¿no? De entonces a ahora, es que como hay mucho más postureo, ¿no? Hoy en día, pero en todo, ¿no? Pero ese postureo llevado un poco a la hipocresía, porque muchas veces te das cuenta de que entras a un colegio o instituto y ves murales de, no sé, pues con un montón de fotos, de imágenes de sobre la paz mundial, el ecologismo, todo bonito, pero después no hacen nada de eso, ¿no? Es todo un postureo, es falso, ¿no? Siempre me acuerdo como anécdota, no sé si te acordarás hace un año por ahí, que hubo como unas manifestaciones en las universidades, no sé si te acordarás, por el cambio climático, ¿vale? Sí. Por el tema de los plásticos, salían todos a manifestarse y al Además, día hay una siguiente chica de 13 años que había sido un poco me líder. acuerdo, manifestaciones, se hacían huelgas y todo, pero al fin de semana siguiente estaban todos de botellón y todos los plásticos estaban en el suelo. Y habían ensuciado más que lo que habían, ¿sabes? Entonces, como que hay esa doble moral ahí, ¿no? Que yo hago postureo, hago muy bueno postureo, pero después pues, hago todo lo contrario. ¿Y tú crees que eso puede seguir en el trato todavía en los chicos? Sí, bueno, claro, que se puede seguir más, es que eso sigue, ¿no? Incluso en el tema del bullying también, ¿no? Porque muchos sí, hay que respetarlo todo, te hacen, no sé, muchas, te hacen una exposición general de cómo hay que comportarse, ¿no? Y después, a la mínima, pues a uno lo dejan de lado, ¿no? Porque lo quitan de un grupo de WhatsApp y ahí está. Y eso no se dan cuenta que eso también es un poco una forma de acoso. Y quizás además ahora ese acoso sea todavía muchísimo más rápido, porque no solo tienes las redes sociales, ¿no? Esa forma que tú dices de exclusión dentro de un WhatsApp, pero bueno, el que te etiqueten a lo mejor, el famoso, no era el Snapchat, ay, ahora no me sale, una aplicación que estaba dentro metida de tu Instagram que tú no lo veías y entonces te podían etiquetar en la forma anónimo, podían decir cualquier barbaridad y entonces tú tenías que defenderte. Y ahora no me sale, seguro que me acuerdo directamente el nombre. Y además es que tú podías decir fulanita me la chupa y lo Sí, decías anónimo y entonces no solo recibía fulanita, sino que todas las amigas de fulanita y todos los amigos de todos los amigos de fulanita. Y entonces era como una revolución brutal. Y claro, eso los padres no lo ven. claro, Que tú puedes ver si tu hijo llega de repente con un moratón, si viene llorando y ha sido así llamativo, pero si en las redes hay algún tipo de, bueno, bloqueo, inhibición, etiquetas o demás, eso los padres no nos enteramos. claro. No lo conocía, no sabía el tema, no sabía el programa ese, no lo conocía. Sí, es que además, a ver si consigo recordarlo, además que nosotros en temas de sexología, claro, se veía mucho y tenías que buscarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor te etiquetaban o te habían conseguido hacer una fotografía de un selfie porque tú se Sí, la sí, habías mandado y lo vieran un poco desde esa situación. Cuando los padres ahora, yo creo que hay otro tipo de preocupación, no sé si es mejor o peor.
sea, antes si tú le decías a alguien que te habían acosado, pues tu padre casi te decía, pero ¿qué me estás diciendo? No seas pringao, ¿no? Entonces recibías a veces casi doblemente. Y ahora, ¿tienes la sensación de que a los chicos se les mete mucho en una burbuja de cristal? Sí, totalmente. Pero por lo menos por lo que ves, ¿no? Un poco que están todos como hiperprotegidos, ¿no? De alguna forma. Incluso, bueno, eso siempre hay chistes por internet, ¿no? De eso, de que antes el profesor te reñía y tu padre te reñía también, ¿no? Y el profesor te reñía y el padre va a reñir al profesor, ¿no? Eso es, es así, ¿no? Entonces, claro, están hiper protegidos. De hecho, Y bueno, yo que tengo un poco como amigos y familiares en todos los estamentos educativos, ¿no? Profesor de universidad, de instituto, de colegios, te vas dando cuenta como, por ejemplo, un gran amigo mío que es profesor de universidad, van los padres a la reunión o sea, cuando hay que revisar un examen van los padres. Claro, nos reímos, pero es muy triste si lo piensas, ¿eh? Es decir, estamos haciendo que los niños cada vez sean menos independientes. No puede ir una persona de 20 años con su padre a la universidad a revisar un examen, pero pasa, está ocurriendo. yo quiero saber qué hace tu amigo, o sea, nos lo tiene que contar, porque claro, si a mí de repente estoy en la universidad un tío de 20 años y a continuación se presentan con sus padres, yo no sé, creo que me quedaría anonadada lo que menos. Y sé que está sucediendo, ¿eh? Que les llevan a hacer las matrículas. Y a ver, que yo he llegado a ver una situación que incluso la madre me llamaba porque su hijo con 19 años no se masturbaba bien. Y yo preguntaba, ¿y cómo sabes cómo se masturba? Y dice, sí, le he visto. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede llegar a ser una situación así, ¿no? Entonces, pues yo te decía que a lo mejor ese libro no tendrían que leerlo los padres, que a lo mejor no facilitan esa gestión de emociones, incluso que tienen en esa burbuja de cristal, que a lo mejor puedan provocar que no sepan expresar sus emociones como para que luego no sepan defenderse. Bueno, Invisible realmente es un libro para todos, ¿eh? Yo lo escribí para todo el mundo, sobre todo para los padres también. Quizás porque muchas veces te das cuenta o todo lo contrario, no te das cuenta, ¿no? De lo que está pasando en casa, porque hay muchos niños que no ven a sus padres o los ven por la noche, entonces como que hay un poco una desconexión ahí. Entonces el libro de Invisible lo sé porque muchos padres me han escrito que después de leerlo pues como que se han abierto más los ojos, ¿no? A ver qué estaba pasando en casa y a ver si eso podía ayudarles a detectar alguna situación extraña, dijéramos, ¿no? Entonces es realmente recomendable para todo el mundo, ¿no? No es porque lo pueda leer más gente más joven, no significa que no lo pueda leer también y deban leerlo, ¿no? Gente más adulta. ¿Alguno te ha escrito diciendo no me había dado cuenta y ahora lo sé y he reconocido que mi hijo o mi hija estaba sufriendo un proceso de acoso? Muchos, muchísimos, vamos, yo mails tendré cientos y cientos de mails de todo tipo, ¿no? De muy fuertes, menos fuertes, cosas extrañísimas, ¿no? En el COVID ya además lo publiqué, en el COVID, pues no fue uno, fueron varios, ¿no? Lo que pasa es que publiqué uno sin poner nombre, evidentemente, de un niño que no quería que se pasara el COVID, que quería porque estaba mucho más seguro en casa, ¿no? Que en el colegio. Entonces él estaba genial con el coronavirus en el confinamiento. O sea, y eso es muy triste. ¿Qué haces cuando recibes un email de esos? Porque claro, hay una parte que tienes que dar un poco jodido, ¿no? O sea, de repente decir, bueno, gracias a que he escrito este libro hay un chico que lo está expresando y lo está verbalizando, pero estás conociendo otra realidad. Ya, pero yo no soy quien tampoco, ¿no? O sea, yo les contesto de alguna forma, pues un poco, dijéramos, de alguna forma blanca, ¿no? No intentando meterme y realmente mi consejo siempre que pidan ayuda a la persona que más confianza tenga, ¿no? Que lo digan. No, yo no soy quien para decir nada porque puedo dar un consejo que sea después todo lo contrario para esa persona. Entonces, intento no meterme en eso, ¿no? Sí que les aconsejo siempre que lo comenten, ¿no? Que lo hablen. ¿Alguna anécdota que has tenido del cole, pero así bonita? O sea, es alguien que no te haya contado un llanto y demás, sino alguna experiencia que ha sido distinta y anecdótica y dices, esta no la puedo olvidar. No, muchas, no, a ver, lo que te digo es como el telediario, lo que te digo ahora es lo mínimo, ¿no? Realmente lo mayor, todo es bueno, realmente, cuando veo un instituto. Para que a veces pues nos fijamos solo en lo malo y parece que eso sea siempre lo que pasa. Es como si ves la televisión, parece que todo el mundo se vaya, pero si quitas la televisión, pues todo el mundo es mejor, ¿no? Al final. Entonces, casos de, pues todo lo contrario, ¿no? De gente que ha ayudado a otros, de programas de apadrinamiento de la gente nueva que entra, niños más pequeños que les ayudan a integrarse, muchísimas, o sea, el 90% son cosas buenas. Lo que pasa que a veces, pues eso, nos centramos en lo malo, ¿no? Tienes 6 libros y no sé si alguno es tu favorito. Ya sé que entre los libros nunca hay un favorito, igual que en los hijos, pero Claro. por alguien te llevas mejor. No, pero es como los hijos, ¿no? ¿Cuál es tu hijo preferido?
No, porque son tan distintos, pero tan distintos entre ellos que entonces a veces incluso incomparables, ¿no? Porque no puedes comparar a lo mejor El Invisible con Tierra, que es una novela totalmente de intriga. Es que, claro, no puedes siquiera comparar. Entonces, creo que en cada momento fue especial cada uno de los libros y los que vengan serán también especiales por el momento, ¿no? De escribirlos y por la temática. Además, en mis libros nunca puedes coger los libros y ves que no se parecen en nada. Entonces, son tan distintos. ¿Y eso lo haces por despistar o porque todavía no has encontrado un estilo único? No, el estilo es el mismo. O sea, si tú lees un libro mío, puedes saber que es mío, ¿no? Yo creo que incluso leyendo un párrafo mío, sabes que es mío, da igual el tema que toque. La cosa está en que toco temáticas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en uno de ellos que se llama Lo que encontré bajo el sofá, que está ambientado en Toledo, sale un poco de los secretos que tiene la gente, la corrupción, todo eso, que eso no tiene nada que ver con Invisible, que habla de bullying, o con Tierra, que habla de los realities de televisión, o con El regalo, que habla de una isla muy extraña donde hay gente que va a cumplir unos sueños, ¿no? Como son totalmente distintos, y lo hago un poco a propósito porque no me gusta repetirme y me gusta que cada libro sea como una sorpresa para el lector sin saber qué se va a encontrar ahí. Cuando ya has conseguido el éxito, porque el éxito le has alcanzado, ¿cuál es el máximo miedo para un escritor? ¿Volver a conseguir otro éxito de las mismas características o igual o no volver a conseguirlo? Hombre, el miedo supongo que es no volver a conseguirlo, ¿no? Y a lo mejor es por tranquilidad de que ya lo has superado todo, que es que no necesitas trabajar y ya solo te vas a disfrutar. No, porque, a ver, para mí como que escribir es disfrutar, ¿no? Entonces al final lo que te gusta hacer. Que quizás más sería cuáles son los nuevos retos, ¿no? Ahora mismo pues estamos ya, bueno, prácticamente ahora en septiembre supongo que se firmará, ¿no? Y ahora hacer la primera película de un libro mío, ¿no? Que para mí es como un reto más, que será invisible además, será Y el otro invisible. día que estabais dentro de un coche, ¿no? Que había llovido y que poníais ahí una fotografía en Instagram y dije, Sí, mira, él iba a salir. lo que pasa es que eso era para un tráiler que estamos haciendo de Tierra, ¿no? Pero Ah, vale. eso es un tráiler que estamos haciendo de Tierra, pero lo que es la película, hemos firmado ya con una productora para hacer Invisible, ¿no? En película, en cine. Entonces, como que, pues eso, pues estoy saltando un poco al mundo audiovisual. Para mí es un reto nuevo, ¿no? Y entonces, como que siempre tienes ahí cosas distintas y nuevas que hacer. ¿Y le pasas tú entonces el guión? ¿Has pasado a escribir guión o escriben el guión con con el libro escrito tuyo? Claro, no, yo el guión no, yo no soy guionista, pero sí que me van a dejar participar, ¿no? En el mismo. Lo que pasa es que ellos basándose en el libro, escriben el guión. Porque una cosa es el libro y después, claro, la pasada guión no tiene, o sea, la historia es la misma, pero es mucho más complicado, ¿no? Cosas del directo. Cosas de directo. ¿Estás ahí, no? Sí, perfectamente. Cuando uno se le plantean y le llaman, le dicen queremos hacer tu libro, queremos hacerlo película, ¿qué le pasa por el cuerpo de uno? Porque también está grabado Pues, en pantalla. pues tienes mucha ilusión porque se haga, ¿no? Porque eso no siempre ocurre. Es decir, una vez te pueden contactar contigo, pero después puede que no salga. De hecho, la mayoría de veces no sale. Y después, una vez ya dices va saliendo, ya tienes nervios de ver cómo va a quedar. Porque, claro, tú has hecho un libro y tú sabes cómo son tus personajes, lo tienes clarísimo. Pero después hay veces cuando pasa a la pantalla eso, pues puede quedar bien o puede quedar muy mal. Entonces, para mí mi gran miedo ahora mismo es cómo pasar un libro como Invisible, que es un poco tan delicado, ¿no? Un libro tan delicado, para que no quede mal, ¿sabes? Para que no... Y esa es un poquito la preocupación quizás de ahora. Y si saliera todo bien, ¿cuánto soñar con la peli? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta los Oscars? Donde Porque sea. tenemos que soñar, ¿no? Claro, pues las señales nunca se sabe, ¿no? Ojalá llegue muy lejos. Bueno, la productora con la que vamos a hacer ya ha ganado un Goya, con lo cual, pues es un primer paso, ¿no? Que Claro. estamos ahí, ¿no? Pues hay que ir poniéndose ahí unas metas. Y además de la película, ¿qué nuevos retos te empleas? Porque claro, esto no deja de ser otro emprendimiento, ¿eh? Has pasado de funcionario a escribir, ya metido una película. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Bueno, lo siguiente saldrá en marzo, que Marzo 2021. sí, lo siguiente que estoy haciendo, que es, como siempre me gusta un poco hacer cosas distintas, yo tengo 5 novelas, también tengo 3 libros de cuentos, ¿no? Que está un poco orientado a lo mejor a también público más infantil, pero como que tenía una franja de edad que no llegaba nunca, que es la de 0 a 4 o 5 años, porque no son lectores aún, claro.
Entonces siempre había tenido la ilusión de hacer de alguna forma el mismo personaje que está en Cuentos para entender el mundo, este niño que aparece en la portada, ¿no? Y todo eso, hacer como un cuento para que los padres leyeran a los niños de 0 a 6 años, ¿no? Y que interactuaran de alguna forma. Entonces estamos ahora trabajando en un álbum ilustrado infantil para esa edad y saldrá para marzo. Y es un reto para mí porque, claro, es escribir para algo totalmente distinto, con los lectores que ni siquiera son lectores aún. Así que, no sé, con mucha ilusión haciendo ese proyecto ahora. ¿Y te inspiras porque tienes niños tan pequeños cerca o simplemente ha sido más de lo que te cuentan, también porque te has instruido con profesores, guarderías y demás? A ver, tenía niños cerca porque mi hija ya tiene 9 años, o sea que los 4 o 5 años ya han pasado, pero sí que me recuerdo esa época, entonces siempre me acuerdo un poco de los cuentos que yo le contaba a ella, cuáles le gustaban y cuáles no, y por qué unos sí y otros no. Entonces sí fui sacando un poquito por qué le gustaba y al final me di cuenta que había un tipo de cuento que le gustaba mucho, ¿no? Tanto a ella como a mi sobrina, que también tenía la misma edad, o sus amigas. Y me di cuenta que esos cuentos en los que interactúas con tu padre, ¿no? Por ejemplo, con tu madre, que no estás solamente leyéndolo, sino que tú también estás interactuando. Es decir, ¿qué piensas que pasará ahora? O haces tú la historia. Entonces, de ahí viene un poco la inspiración y creo que ahora, pues ahora era el momento ya en el que tomar este proyecto, porque además mi hija con 9 años pues ya incluso me ayuda, ¿no? Me puede decir, ¿te acuerdas cuando contabas esto? Entonces es un momento pues muy bonito, ¿no? Para compartir ese proyecto. ¿Qué piensa ya cuando ve que su papi es escritor y que va a hacer incluso libros ahora para niños pequeños que puede ser que aparezcan en su cole? Bueno, en su cole han puesto como lectura uno de mis libros, así que Más el de cuentos para entender el mundo, el 2 lo han puesto este año, así que toda su clase va a leer un libro de su padre, ¿no? Y bueno, ella ahora lo empieza a entender, hace años no, ahora sí que pues ya va entendiendo quién soy, ¿no? Cuando va a presentaciones, cuando vamos a ferias del libro, cuando ve hay colas ahí haciendo para firmar, ¿no? Al principio lo veía un poco extraño todo, pero bueno, ahora ya sabe lo que es, incluso a veces se pone a mi lado y quiere firmar también, pero bueno. ¿Ha llegado a ponerse celosa de que tanta gente te conociera y quisiera acercarse cuando a lo mejor estaba cerca de ti? No, que va, que va. No, y además, y eso que voy a muchos colegios con muchos niños, ¿no? Que incluso con niños de 10, 11 años, eso, pero no, la verdad es que no, lo asume muy bien lo que es, ¿no? Además le encanta. Ella también dice que le gusta escribir y todo eso, así que estamos compartiendo ahí. Pues en breve la veo compartiendo concursos contigo. Si empezaste con 11 o 12 años, te queda un telediario para que te gane. Pues sí, Bueno, sí. decías que cuentos para pensar lo van a leer en el cole de tu hija, en su clase. Yo me leí el primero y hay que reconocer que los cuentos son para leerte uno, como recomiendas casi, reflexionarlo, pensarlo, porque aunque te apetece porque algunos son muy cortos, dejan mucha miga. Otra cosa es que la gente a veces dice, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Porque yo me acuerdo que la primera vez que leí el cuento del maestro que tenía un pájaro en la mano y entonces decidía el niño si tenía que estar vivo o muerto, dependiendo de lo que contestase, ¿no? Eh, Fue un cuento muy cortito, pero daba para reflexionar mucho. ¿Los niños les ayudan o simplemente ellos ya se dan cuenta de todo o llegan hasta su nivel? No, les hacen, a ver, estos cuentos, que siempre os digo, no son cuentos míos, son cuentos muy antiguos, ¿no? Era un poco un proyecto personal porque mi abuelo me los contaba cuando yo era pequeño y yo veía que hoy en día pues los críos no conocían estos cuentos, ¿no? Conocen todo lo de Disney y Frozen y todo eso, pero no conocían estos cuentos. Entonces fue un proyecto personal, es decir, voy a recuperarlos de alguna forma, adaptarlos al lenguaje de hoy en día, ¿no? Un poquito a la ambientadora y hacerlos muy cortos, por eso tienen una página, 2 páginas con mucho. Y lo que quería justamente eran cuentos para pensar de alguna forma, ¿no? Y entonces te das cuenta de que muchas veces en casas, porque esto me escriben los padres, te das cuenta de cuando os cuentan un cuento, los críos se quedan pensando, diciendo, pero aquí qué ha pasado, ¿no? Y eso es muy chulo. Y entonces empiezan entre padre e hijo, pues a ver la moraleja del cuento, ¿no? Y a veces incluso pueden estar totalmente en desacuerdo y tener dos moralejas distintas. Y era un poquito el objetivo que tenía. Y eso que pasó, que se fue pasando a colegios, en los colegios se dieron cuenta que era una forma muy buena de desarrollar de alguna forma las moralejas, ¿no? El razonar sobre un cuento, sobre un texto, y entonces lo metieron como lectura en muchos centros educativos, ¿no? Entonces poco a poco pues ha ido estando como una lectura ya casi obligatoria, no me gusta, ¿no? Pero como recomendada, ¿no? En muchos centros. Hablabas antes que el primer libro fue una autoedición y claro, ¿qué tiene que pasar para que alguien decida primero pasar a su libro y decirle, mira, me lo autoedito yo,
es que uno se cansa de llamar a puertas o dices, no, no, quita, esto me sale muchísimo más rentable si yo lo edito. Pues fue eso un tema de impaciencia, ¿no? Creo que soy un poco impaciente. Y dije, si ya tengo que esperar que alguien me conteste de aquí medio año, a ver si me lo publican o no me publican, después de que estaba yo un año entero escribiendo un libro, ¿sabes? Dije, no, me lo imprimo, que es más rápido, me voy yo a la imprenta, en una semana tengo impresos los libros y me pongo ya a distribuirlos, ¿no? Y fue simplemente por eso, por un tema de impaciencia. Cuando ya le tienes impreso, claro, primero tienes que saber si le gusta a la gente y le puede gustar mucho a la gente, pero tiene que comprarlo porque tú tienes que vivir y tiene que pagarte pasta, que parece que un escritor, sobre todo me imagino que cuando ves que se piratean libros y tal, a un escritor pues, le molestará y porque no se valora ese proceso de trabajo. ¿Cómo se hace esa venta? Porque claro, no es lo mismo que una editorial te lo venda a que de repente tú tengas que empezar a venderlo. ¿Ya eras vendedor o No, no, aprendiste no. técnicas? Yo trabajaba en el ayuntamiento, como te he comentado, con lo cual yo tenía como un flotador, es decir, si no vendía, pues no pasaba nada, porque tenía mi sueldo, ¿no? Por otra parte, no dependía de eso. Simplemente fui a librerías, hablé con los libreros, ellos tenían los libros también allí, entonces yo me ponía en la puerta de la librería y pues de los que el tanto, si vendía 100 libros o 20 libros, pues un tanto por ciento era para la librería, como es cualquier libro y ya está, ¿no? Al final funcionaba así. Entonces, pero no tenía yo ese agua al cuello de decir, mi vida depende de que venda estos libros o no, ¿no? Porque tenía mi sueldo, entonces era un poco como algo que hacía, pues de alguna forma como mi hobby, ¿no? En ese momento, así que no dependía de eso. Por eso tampoco tenía esa impaciencia de tener que vender, ¿no? Luego pasas a que te empiecen a editar. Y me has dicho que estabas trabajando ya con una editorial fija. Sí, bueno, en aquel momento, después de ya vender casi 3.000 ejemplares, yo uno a uno, ¿no? Ya llamó Espasa, Planeta, y ya me propuso publicar ellos el libro. Se publicó en España, fue creo en el 2011, fue creo el más vendido del 2011, se publicó en muchos idiomas. Y después ya, bueno, ya cambié de editorial a Random House, Ujú. que es ya una de las más grandes que hay, ¿no? Y a partir de entonces ya todo lo que publicó lo publicó en la editorial, porque ahora mismo sería imposible, ¿no? Una cosa es vender tú unos libros en tu ciudad. Ahora se distribuyen creo que en 8 o 9 países distintos, ¿no? Entonces es algo imposible para una persona, ¿no? Tienes una gran empresa quien haga eso. ¿Puedes conseguir saber o calculas cuántos libros habrás vendido en la vida? ¿Cuánta gente les han llegado un libro tuyo? Pues no lo sé, muchísimos, cientos de miles, ¿no? Pero no sabría decirte cuántos, ¿no? Porque, y después que cada libro lo lee mucha gente también, a veces un libro lo lee entre 4 personas, ¿no? Después en Sudamérica también están distribuidos mis libros, en Rusia, en Italia, entonces no sé, es complicado, ¿no? Ver todo eso. Y eso impresiona, ¿sabes? Porque claro, yo antes te decía que soñaras en grande y fueras a por una película a los Oscar, pero saber que está en 8 o 9 países, en distintas lenguas, que ha pasado miles y miles de manos, da su vértigo que decías antes. Bueno, da su vértigo, sobre todo si piensas dónde está creado el libro, ¿no? Porque, claro, de repente dices que estoy en mi casa con un ordenador y ahí he hecho el libro, ¿no? Y de repente este texto que he hecho yo en mi casa durante por las noches o cuando eso, de pronto está en eso, en un montón de países, lo está leyendo mucha gente. Y para mí de alguna forma es como meterme en las casas de las... O sea, tengo ese privilegio, ¿no? De alguna forma, que me he podido meter en los hogares de mucha gente gracias a mis libros. Entonces es bonito el pensar que ahora mismo, de hecho, pues lo más seguro que esté pasando ahora mismo, en algún punto del mundo hay alguien leyendo un libro mío. Entonces, es bonito pensarlo, ¿no? Que igual que tú estábamos hablando, pues en este mismo momento hay alguien que está con un libro mío leyéndolo y disfrutando de una historia, ¿no? Y me gusta. ¿Qué diría a tu abuelo que te leía tantos cuentos ver ahora a su nieto en tantas manos? ¡Buah! Sería impresionante, ¿no? Ese murió antes de todo esto, entonces nunca he podido verlo, ¿no? Pero yo creo que sería muy bonito el decir, mira, los cuentos que yo te contaba, ¿no? Eso hoy en día ya está como un libro y además encima has publicado muchísimo, ¿no? Y te has convertido también en un cuentista, ¿no? De alguna forma, ¿no? Un contador de historias. De hecho, ¿te gusta identificarte así como un contador de historias? Sí, porque al final es un poco lo que hago, ¿no? Es contar historias y además casi siempre son historias reales, porque casi todo lo que sale en mis libros son historias que me han contado de alguna forma y yo las he convertido en novela, ¿no? Pero casi todo es real. Y quizás eso es por lo que creo que a la gente le gustan mis libros, porque cuando tú lees una novela mía te sientes como que puedes estar dentro perfectamente, ¿no? Que puedes ser un personaje de la misma.
¿Fue él la primera persona que te enseñó a ser cuentista o tuviste más maestros? No, no he tenido muchos maestros ni tampoco mucha gente que se ha dedicado a mi alrededor a la literatura, ningún familiar ni amigo conocido, ¿no? La verdad es que ha sido un poco, no sé, he surgido como una isla. Así que no tuviste una formación específica. No, no, nunca. De hecho, Claro. creo me apunté una vez a un club, a un taller literario cuando ya tenía la novela escrita, simplemente para que me la corrigiera la profesora, ¿no? Y entonces te quitas ese extra, ¿no? Claro, y a esa profesora que le dio a corregir, en algún momento vería luego el libro en las librerías. Se puso en contacto contigo, te dijo, hostia, qué jeta has tenido. No, Tú ya te somos muy amigos hoy en día, somos muy amigos. De hecho, ha hecho algún prólogo. De hecho, bueno, en el libro primero de cuentos, en el segundo, la primera frase que aparece, ella se llama Rosario, la primera frase que aparece en el libro es suya, o sea que somos muy amigos. Y es autora también, es autora de Planeta, es escritora. Y sí, sí, bueno, claro, nos hemos visto muchas veces después. Ahora es cuando le puedes decir, oye, que tu taller funciona, ¿eh? Que puedes seguir dándolo, que mira lo que he hecho. Oye, mejor testimonial que ese tuyo, no puede haber ningún testimonial en redes sociales. Sí, sí. No, la verdad es que muy bien. Le mando un abrazo desde aquí a Rosario, porque la verdad es que, bueno, pues en ese momento en el que estás con una novela en la mano y nadie sabe, y no sabes si realmente es buena o no es buena, el hecho de que una profesora, ¿no? Que además es profesora de literatura, te revisara el libro y me dijera que está muy bien, ¿no? Entonces esto dio como un empujón encima. Ujú. Además de ese empujón, me imagino que habrá habido mucha gente a tu alrededor. Algunos que te han empoderado y otros que hayan querido quitarte la idea de encima de la cabeza. ¿Ellos creían que ibas a conseguirlo desde el minuto uno? ¿Había gente que apoyaba en ti y te decía, venga, sigue adelante, esta empresa es fácil, ya verás cómo lo consigues o no? Yo creo que no tuve ni como se suele decir, ni detractores, ni gente a favor. No, no, en general no. A ver, mi familia evidentemente me apoyó, ¿no? Porque me ayudó mucho, mi madre me ayudaba, mi padre también a repartir alguna vez si hace falta libros, lo que sea, me ayudaba mucho, eso hay que decirlo. Pero nunca creo que alguien me dijera, sigue por ahí que vas a triunfar. Creo que esa palabra nunca lo escuché, ¿no? Y tampoco lo contrario, ¿eh? Tampoco nadie que me dijera qué estás haciendo, no te va a funcionar. O sea, yo creo que está un poco como diciendo, a ver qué está haciendo, vamos a dejarlo, ¿vale? Que fluya y que salga por donde salga, pero que no le quitemos la ilusión y le demos tampoco demasiadas, ¿no? Yo creo que fue un poco así. ¿Ese éxito te cambió a nivel personal? Creo que no. Claro, mi opinión no es objetiva, ¿no? Pero yo creo que no, porque ahora mismo, de hace 10 años, si yo quedo un fin de semana, quedo con la misma gente que hace 10 años, eso es un éxito, ¿no? Para mí, es decir, sigo manteniendo los mismos amigos, los mismos todo. Entonces, yo creo que no ha cambiado mucho. Ellos además chulean y te dicen, mira, te voy a presentar a Eloy Moreno, no te preocupes, que al cole de mis hijos también va a venir, porque ya le digo yo, le invito a una caña y le traigo, o no se aprovechan. No, 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 no suele hacerlo. No Ya suelen les estoy hacerlo. dando ideas ahora con esto. No, no, la verdad es que se portan muy bien. De hecho, yo creo que es un poco un mito todo eso, ¿sabes? Cuando la gente alrededor te conoce, al final te conoce como eres de siempre. Entonces, ni siquiera ven. De hecho, a veces hasta se sorprende, ¿no? Tengo amigos muy amigos que alguna vez a lo mejor vamos a algún sitio y de repente por la calle te paran y se quedan un poco como diciendo, ostras, es verdad, es que escribe libros, ¿no? Es verdad, porque como diciendo, ¿por qué te conoce? Y de repente dices, ostras, es verdad, es que escribe el libro, ¿no? Entonces, claro, como que no lo tienen ahí asumido, pues uno más como siempre he sido y ya está. Y me imagino que habrás conocido otro tipo de escritores cerca de ti. Algunos a lo mejor incluso les leías o no sé si les idolatrabas o les seguías, les tenías de ejemplo. ¿Les has podido tener en el tú a tú en una firma de libros? Y les has reconocido, porque claro, ir a una firma de libros, a un día del libro y ver de repente a gente a la que tú la veías antes por la tele y tenerle justamente a tu lado firmando, tiene que impresionar. Sí, lo que pasa que para bien y para mal también, ¿eh? Sobre todo los de la tele, ¿no? Sobre todo los de la tele. Bueno, la tele es que estoy muy conectado. Yo es que hace 4 o 5 años hice una cosa que es lo que aconsejo a todo el mundo porque me hizo más feliz. Desde entonces soy mucho feliz. Es que cogí la antena de televisión y la quité, ¿no? Y 3 años y medio llevo yo. porque entonces me entiendes, ¿no? Yo solo tengo Netflix, Amazon para ver series y películas y se acabó, ¿no? Disney Channel. Y se acabó. Y entonces desde aquel día soy mucho, mucho más feliz. Con lo cual a veces hay gente de la tele que no conozco, ¿no? Pero el tema de los... Sí, había evidentemente pues siempre
escritores que has leído, ¿no? Que tampoco soy muy mitómano, ¿no? Creo que se llama mitómano la palabra. No soy, pero bueno, que has leído y de repente lo ves ahí firmando contigo, porque en la firma estamos todos juntos muchas veces en las casetas. Pues sí, le saludas, pero como tampoco soy mucho de eso, de ir ahí y decir, ay, este escritor ha sido, tampoco soy de eso, ¿no? Pues realmente, pues una persona más, ¿no? Que es escritor, que lo admiras, porque lo admiro, ¿Y pero te hablan tampoco. de tú a tú? Sí, de repente estás de tú a tú, ¿no? Y ya está. Y que muchas comidas, pues porque hay comidas en San Jordi, por ejemplo, en la Feria Libre, hacemos comidas a otros autores de la editorial, pues acercas a ellos. Por ejemplo, para mí, Ibáñez, ¿no? El de Mortell y Filemón, para mí, yo crecí con Mortell y Filemón. Entonces, un día en la comida estábamos mesa con mesa, ¿no? Pues el hecho de hablar un poco con él, que me firmase un cómic, ¿no? Para mí fue muy bonito, pero tampoco más allá, ¿no? Ahí. ¿Y tus amigos no te preguntan por eso cuando vas a esas comidas? Porque, hombre, yo creo que tiene que llevar un poco el morbillo, ¿no? O sea, oye, ¿cómo habla? ¿Qué es lo que ha comido? ¿Qué ha dicho? ¿O no? No, qué va, qué va. Yo creo que no. En general, no. Mis amigos tampoco son muy de eso. Como a mí tampoco me interesa, ¿no? Ese tema, no me preguntan casi nunca. Cuando te dan un premio, te avisan de que te le dan y entonces allí la gente se hace sorprendido o ya sabes que hay tres y esperas y estás pasando el nervio y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a decir si me llaman? Bueno, hay premios muy distintos, ¿eh? La verdad es que son muy distintos. O sea, de todos los premios que me han dado, cada uno tiene totalmente distinto. Por ejemplo, el último, que es el premio H, que es el más importante que hay a nivel juvenil en España, pues éramos tres candidatos, ¿no? Eso ya lo sabíamos, que éramos tres finalistas, porque durante un año, creo que eran 2.000 estudiantes, que es una pasada, 2.000 estudiantes eligen, no sé si son 20 o 30 novelas, y de esas 20 eligen a tres, ¿no? Y después, al año siguiente, esas tres lo que hacen es votarlas. Ujú. Entonces, Ellos. claro, ellos, los estudiantes. Entonces, es un premio muy chulo porque sabes que no hay condicional. Entonces, yo sabía que estaba entre los tres últimos, tres finalistas, pero no sabía si iba a ganar, ¿no? Al final lo gané y, bueno, por el tema del COVID no se pudo hacer la ceremonia, la haremos el año que viene, pero muy chulo, ¿no? Después hay otros que vienen de sorpresa, como el premio Yo Leo, que también me dio por Invisible, que es un premio que organizaban en Cataluña entre el periódico, ¿no? Y varios institutos. Y entonces, entre los institutos, el periódico hicieron como una partida de libros que se habían publicado ese año y entre ellos eligieron uno y dieron el premio. Y después me lo comunicaron un poco de sorpresa, no me lo esperaba, ¿no? Tampoco. Entonces, como que hay un muy distinto, hay premios muy distintos. ¿Todos tienen su trocito en tu corazón? Sí, porque muchas veces la mayoría de los eligen lectores, ¿no? Que son los que me gustan, los premios que a mí me gustan. Entonces, al final, dices, hay un montón de lectores que ha decidido que este libro este año era el que mejor les ha gustado, ¿no? El que más les ha gustado. Entonces, para mí es muy bonito el decir, bueno, pues me lo han reconocido, ¿no? De alguna forma. Oye, y claro, los reconocimientos llegarán y llegarán a patadas. ¿Qué pasa cuando no llega un reconocimiento y justamente es una crítica que no todo el mundo la hace de una forma muy constructiva? ¿Te ríes y pasas de ella o...? A ver, te podría decir, no me importa, pero no es cierto, ¿no? Te importa, o sea, claro, te importa una buena como una mala, ¿no? Lo que pasa que al final, si hay 1.000 críticas y hay una o dos malas, pues tampoco te tienes por qué centrar en eso, porque es lo que decíamos antes, a veces las noticias te enfocas en lo negativo, ¿no? Ujú. Hay críticas con sentido, que, bueno, pues cada uno tiene su opinión y es perfecta, ¿no? Y después hay críticas que sabes que son de haters, ¿no? De gente que está aquí solamente va que destroza y además te das cuenta después que ni siquiera ha leído el libro, ¿no? Porque a veces ellos mismos se pillan. Sí, porque te explican algo y te dice, pues es igual este libro que el anterior, exactamente el mismo libro, y claro, y a lo mejor están hablando de Tierra y el anterior es Invisible que habla de bullying y Tierra habla de los reality, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces dices, no ha salido el libro, pero bueno, le gusta tener su momento de gloria haciendo una crítica, ¿no? Pues bueno. ¿Y se le regalas el momento de gloria y pasas totalmente de él? ¿O tú eres de los autores que contesta esa crítica y le hace decir, mira, esto no es cierto? No contesto a las críticas en general, ni a las buenas ni a las malas, porque serían demasiadas, ¿no? Sí que contesto cuando me escriben por email a alguien, ¿no? Para comentarme la opinión, tanto sea buena como mala, y sí que contesto, ¿no? Porque además es una persona con su email, con su nombre, con lo cual sé que no es alguien que está fastidiando por fastidiar. Pero claro, si a lo mejor hay 1.000 opiniones en Amazon, pues es imposible, ¿no? Tener que contestar a todas porque no tendría No, sentido. antes has dicho que a veces un tren pasa solo una vez en la vida y que hay que agarrarle. ¿Hay algún tren que te hayas arrepentido de no haber cogido? De momento no, porque a lo mejor ha pasado y no sé qué estaciones llevaba después. Igual era el tren era un tren brutal, pero como no sé dónde iba, pues entonces no sé, ¿no? No, la verdad es que no. Y también pienso que incluso me voy a contradecir yo mismo lo que te he dicho antes.
hay trenes que solo pasan una vez. Yo creo que hay trenes que solo pasan una vez, es cierto, pero después puedes salir a buscarlo, ¿sabes? En la siguiente estación. O sea, no creo que algo sea siempre sí o no, blanco o negro. Yo creo que si hubiese dejado pasar ese primer tren, seguramente habría ido a buscarlo al año siguiente. Con lo que animas a la gente a que pase a la acción, igual que ese nerviosismo que tú has dicho, esa inquietud de ir a autoeditarse el libro, porque habrá mucha gente ahora, sabemos que autoeditan, que tienen esa ilusión, que tienen ese sueño. Les dices que salgan y que se atrevan a todo. ¿O Sí, claro. qué pasa? No, es que no hay otra forma. Ahora mismo no hay otra forma. No es antiguamente que a lo mejor una editorial te cogía un libro y de repente se publicaba. Hoy en día te tienes que mover muchísimo, sobre todo por redes sociales, te tienes que mover un montón, ¿no? Entonces hay que, ya no somos solo escritores, somos escritores como marketing, ¿no? Marketing, no sé cómo decirlo. Y te obliga un poco también a eso, ¿no? Cambia todo. Al final, por ejemplo, la música también ha cambiado, ya no se venden discos, no hay nadie comprando un disco. Entonces ahora ya sabe que un músico, si quiere ser músico y triunfar, tiene que hacer conciertos, no hay otra opción. Pues las cosas cambian, ¿no? De alguna forma. Así que un escritor sí o sí va a tener que exponerse públicamente para hacer comunicaciones. Sí. En eso sí que cambiaste, ¿no? Porque dices que Y, antes estabas más tímido, más retraído, cuando sí, estabas frente, en empezaste eso sí. Bueno, ahora ya me he acostumbrado y ahora, ahora casi me cuesta callarme. a... Te ve muy suelto, ¿eh? Ya son años, ya son años. Jo, la verdad es que resulta todo sumamente interesante. Claro, o sea, para que todos aquellos que les han rechazado esa primera novela, porque claro, habrá gente que no haya recibido esa crítica desde el público que se lo haya llevado, es un poco como una empresa, ¿no? La idea de a veces la empresa no funciona a la primera o no es tu proyecto. ¿Cómo gestionar el fracaso? Porque claro, tú los libros que has tenido todos han funcionado, pero si alguno no hubiera funcionado, ¿se prepara a la gente para poder aceptar ese fracaso? ¿Os dicen algo entre propios compañeros? Gente que de repente tenía un libro muy bueno y por lo que sea ese libro no ha llegado. Bueno, sí que ha pasado, claro, ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, ha pasado incluso el que se llama El escritor de un solo libro, que también pasa, ¿no? Que el primer libro funciona y ya se acabó, ya no funciona ninguno más, ¿no? Que eso a veces ha pasado, hay casos. Pero bueno, yo creo que al final te tienes que levantar. A ver, tampoco en mi vida ha sido todo en el tema literario, me refiero todo éxitos, ¿no? Había momentos también que no ha funcionado alguna cosa, la hemos modificado, la hemos intentado cambiar, ¿no? Para que funcione y al final, pues bueno, pues se van cambiando cosas, ¿no? Y todo es un proceso. Y al final aprendes también, ¿no? De lo que, por ejemplo, a mí yo hubo una cosa que en un libro no salió muy bien al principio por temas de diseño, de una faja que salió mal, ¿no? Y al principio costó el libro arrancar y eso. Y bueno, pues no fue un fracaso, simplemente fue una cosa que me sirvió para los siguientes libros, ese error no cometerlo otra vez. Ya no hemos vuelto a cometer el mismo error, ¿no? Y esos les apuntas para aconsejar a gente novel, porque me imagino que habrá gente que te diga, mira, yo quiero hacer lo mismo que tú, tengo una novela, ¿podrías darme algún consejo? ¿Se te ponen en contacto contigo? O... Pues mira, yo hice como al principio había tanta gente que claro, cuando fue el boom este, ¿no? Me escribía tantísima gente, al final lo que hice fue, publiqué un curso en internet de todo lo que había hecho, toda mi experiencia entera, de todo lo que había hecho, lo que había salido bien, lo que había salido mal. Entonces, en internet pues está ese curso y la gente que quiere hacerlo, pues lo puede hacer ahí. Entonces, al final, son como todos mis consejos juntos en el sitio. Para no saber de marketing, o alguien te aconseja muy bien, o estás dando a todos los palos, Eloy. Sí, bueno, pero al final es la experiencia, ¿eh? No es que sepas o no sepas, al final es cuánta gente por ahí a lo mejor dice, mira, esta gran empresa de dónde ha salido, ¿no? Y dices, no ha estudiado nunca económica, no ha estudiado nunca nada, ¿verdad? La mayoría no ha estudiado nada y en cambio esta es una de las empresas más grandes que hay, ¿no? Pues porque al final también es la experiencia. Y hoy leía yo una noticia de un chico de 17 años, Carlos García, que a ver si consigo, le he tirado el tiento para ver si me hace caso, porque ha levantado 117.000 euros desde el COVID. De repente ha montado un e-commerce, 17 añitos, se ha Toma, atrevido y 117.000 euros en Vigo. Y sí, ahora ha conseguido incluso un almacén en China. Y entonces te quedas como diciendo, madre mía, lo que me tiene que enseñar ese chico adolescente a todos los que estamos perdiendo el tiempo, es evidente. totalmente, 17 totalmente. años y te lo dice como, claro, uno se pone a buscar en las redes, entonces tiene cursos online, formación, o sea, tiene todo, o sea, absolutamente de todo. 17 años, de hecho, no sé si entrevistarle a él o a sus padres, porque a lo mejor sus padres me dicen, nosotros no sabíamos nada de él y de repente nos dijo que tenía 117.000 euros en el banco y nos han llegado así como caídos del cielo o algo por el estilo. Qué bueno. Eloy, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que ha sido muy divertida la entrevista. Me he reído muchísimo contigo.
no lo esperaba, te soy sincera, sobre todo porque cuando tienes delante a una persona que ha vendido tanto, que tiene tanta llegada con la gente, a veces como que te impone un poco. Y la verdad es que me lo has hecho súper, súper sencillo y muy, muy cercano. Se te ve muy humilde. Cuando yo te preguntaba, ¿has cambiado mucho? Yo pensaba, no sé si cambio, pero este está bien, así que este no tengo que... Pues sí, he empezado diciéndote que era normal. Bueno, yo también lo digo y dicen que estoy bastante loca. Así que uno nunca sabe lo que significa normal, dónde está la línea de los cuerdos. Mil gracias, Sí. Elena, por haber estado aquí con todos nosotros, con la tribu Inviven. Ha sido un placer enorme. Pondremos todos tus libros. Yo estoy segura mismo que ahora más de 5.000 personas en cuando terminen van a ir a buscarte. Así que espero que te cosan a preguntas. El de Invisible, como aquí hay muchos padres que nos siguen, creo que van a pillarlo ya. O sea, no Muy hay bien. una opción, se lo tendremos que poner casi deberes. Mil gracias. Pues nada, muchas gracias, es un placer. Gracias. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Ahora solo os queda a vosotros compartirlo, leer el libro, dar al me gusta y sobre todo seguir formándoos. Porque como él ha dicho, aunque esto de los trenes no nos ha quedado muy claro, si solo existe uno o tenemos que ir a buscarlo, lo que nos va a ser es que no nos podemos quedar quietos. Sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com para lo que tú quieras, para seguir creciendo dentro del espacio Inviven. Y si necesitas alguna cuestión un poquito más personal, en rosa@rosamontana.com. Un placer y hasta el siguiente café.